Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. En el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial y se relaciona con el tema del episodio anterior, que era el de autismo en mujeres. Y también previamente habíamos hablado de autismo en adultos. Entonces, precisamente por eso tenemos una invitada muy especial, que es Anaís de la Rosa. Anaís, qué rico tenerte acá y mil gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Bueno, Anaís de la Rosa es médica cirujana, es también estudiante de la maestría de neurodesarrollo y aprendizaje del CES, en donde tuve la oportunidad de conocerla y además pues la oportunidad de interactuar con ella, y por eso estoy muy agradecida de que también con ese mismo espíritu de didáctico y de ayudar a otras personas, pues qué bueno que estés de verdad acá, conversar este ratico de tu vida personal. Entonces, justamente pues la idea es que conversemos un poquito sobre tu experiencia de vida, y precisamente pues entonces lo primero que quisiéramos saber o que nos contaras es ¿a qué edad recibiste el diagnóstico? Pues yo actualmente tengo 44 años, los cumplí el 31 de octubre. Ah, Y tenía 42 años, fue hace 2 años. Ujú. ok, o sea que es muy reciente. Bueno, y entonces, ¿cómo empezaste a sospechar de ese diagnóstico, o fue otra persona quien sospechó y te animó a buscar la evaluación? Mi historia, yo he escuchado a muchas personas autistas, adultas, y he escuchado que todos tenemos, o sea, coincidimos en lo mismo, que todos sabíamos que no encajábamos en los espacios en el que estábamos, con los pares de nosotros, sea en el colegio o en cualquier espacio en el que estábamos con otras personas. Por distintos motivos no encajábamos, pero no sabíamos qué era lo que pasaba. Hasta que por sospechas, la primera sospecha que tuve fue porque una amiga de mi mamá le hicieron un diagnóstico de Asperger y yo leí qué era, porque ella estaba muy asustada, no tenía yo ni idea, y cuando lo leí dije, Ahí se estoy yo. parece, se parece a mí. Pero lo dejé así. Pero dije, algo debo tener, porque siempre me hicieron diagnósticos antes de trastorno depresivo mayor, de fobia social, de todo lo que maquilla, o sea, todos los que son síntomas de autismo. ¿Pero a qué edades? O sea, ¿en todo el transcurso de tu vida Sí, fue, por ejemplo, lo de la depresión, yo siempre viví como con un cuadro depresivo, pero como tal, a mí me diagnosticaron un cuadro depresivo mayor cuando tenía 27 años. Y después de eso, como soy médico en mi carrera, por ejemplo, en el internado, uno de mis profesores, no sabía yo, me enteré al final del internado, y él puso a mis compañeros que fueran mis guardianes, porque él decía que yo tenía algo, pero él no lo sabía definir, y él es un médico también. Y él decía, yo creo que ella tiene un trastorno depresivo mayor y también tiene un trastorno de ansiedad. Y él decía que de pronto por la exigencia del internado yo, o sea, tenía muy alto riesgo de suicidarme. Entonces él puso eran 26 conmigo, éramos 26, y él puso a mis otros 25 compañeros a que me cuidaran, y cuando yo subía al 9º piso del hospital nunca iba sola, siempre me encontraba con alguien. Entonces digamos que hubo muchas señales, porque a donde yo llegaba siempre decían como ella es rara, ella no habla, ella podía hacer
por la rigidez cognitiva y todo, era como que ella tiene una sola idea y nadie la saca de ahí. Ella es súper terca. A ella no le gusta hacer las mismas cosas que a los demás. A ella le gusta más estar sola. Entonces, por unos lados se tomaba como que era muy tímida, como pasa con todas las mujeres autistas y las niñas autistas, que es más como que es que ella es niña, es introvertida, es más como el perfil de la niñita que se porta bien y que le gusta estar sola. Entonces, digamos que todo eso yo sabía, tengo algo, pero siempre lo relacioné con cosas que tenían que ver como con mi experiencia personal. Pero, y después fue que un familiar muy cercano, cuando nació mi sobrino, mi hermana, o sea, empezamos a ver ciertos comportamientos y mi hermana me dijo, criarlo a él es criarte a ti. Y Ajá. sabíamos que él tenía el tema. Entonces, ahí ya, yo le dije a mi hermana, de hecho, antes que yo hice un test en internet, no me acuerdo cuál era, pero el asunto es que decía que si era hasta 26, las personas que no eran autistas tenían un puntaje máximo de 26, pero que existía una alta sospecha porque era una prueba de tamizaje, no sé si era A2 o cuál, pero decía que una alta sospecha era mayor a 26 y y que si era mayor a 26 tenía que consultar con un profesional de la salud que fuera experto y yo saqué 32. Pero, o sea, que vos sí estabas buscando, de todas maneras, como un título a esas cosas raras que sentías, o a ese no encajar. Sí, porque no sé si vamos a hablar de eso más adelante, pero era como la necesidad de saber qué era realmente lo que estaba pasando conmigo, porque es la sensación de ser marciano, o sea, es la sensación de por qué toda la gente de mi edad, por ejemplo, en mi adolescencia, mis compañeras tenían novios, estaban hablando de los muchachos, y a mí, o sea, yo estaba como en otro momento de mi vida que no era igual al que mis pares estaban viviendo. Y no porque de pronto los muchachos no te buscaran, sino porque no era un tema de tu No. interés. Y de hecho sí me buscaban, pero yo les daba puño. El que me dijera que yo le gustaba. De hecho, me pasó en el colegio que uno de tenía un amigo que era un amigo, o sea, siempre hacíamos tareas juntos y todo. Pero yo nunca me daba cuenta que yo le gustara, o sea, que yo le gustara a alguien, nunca me di cuenta, jamás. Y mis compañeras sí me decían como, tú le gustas, y yo como, no. O sea, pero para mí, y de hecho después, cuando ya fui más grandecita, mi hermana era la que decía, yo creo que tú le gustas a ese muchacho. Y de hecho nosotros íbamos a una iglesia cristiana y había un muchacho, mi hermana era del grupo de alabanza, del grupo de los que cantan en la iglesia. Y ese muchacho era amigo de mi hermana, pero era más o menos de la edad mía. Y mi hermana tenía ensayo los miércoles en la noche. Y el muchacho se apareció un miércoles en la noche en mi casa buscando a mi hermana. Y mi abuela me dijo, Anita, buscan a tu hermana, pero yo le dije que no estaba y el muchacho dijo que entonces que si no estaba la hermana. Y yo, ay, no puede ser, pero sí la está buscando a ella. Y yo bajé y me senté al frente de él y le dije, hola. Y le dije, pero tú no sabes que mi hermana está cantando. Y él, sí, pero entonces yo la espero aquí contigo mientras que ella llega. Y así hizo muchos miércoles. Y yo siempre, hasta que a las 1500, mi hermana me dijo, Anaís, ¿tú no te das cuenta que tú le gustas a él y que por eso viene justo el miércoles que yo no estoy? Y yo, más nunca, entonces procuré no estar el miércoles porque ya... Ay, no. Pero Anaís, yo te digo, en mi experiencia con Nicolás, que pues va a cumplir 17 años y además de autismo tiene trastorno del desarrollo intelectual, yo digo, siquiera que tuve el diagnóstico temprano, que fue a los 2 años y he podido, pues, digamos, trabajar para ayudarle. Pero yo te tengo que ser honesta y si te molesta, perdón. No, no te preocupes. Pero, ay, yo sí veo una doctora, o sea, es que sos médico y listo, de pronto situaciones
como esa que estás contando, cosas parecidas hemos vivido las personas del común. Entonces, pues yo siempre he visto como ya que, o sea, si ya pasé toda la vida y vivo bien, soy profesional, me desenvuelvo bien, pues ¿para qué me voy a poner a buscar un diagnóstico? Entonces, quisiera saber qué beneficios te ha traído tener el diagnóstico, para qué te ha servido. Es un tema de identidad. Yo digo que es un tema de autoconocimiento, porque tú no puedes evitar a lo largo de tu vida darte cuenta como que los demás siguen como una línea de vida muy similar y tú eres el bicho raro del cuento. Entonces, digamos que yo sí pude hacer muchas cosas. Tengo 2 pregrados, tengo 3 posgrados, pero no sé ahora que a mí no me resultó tan fácil como a mis demás compañeros, por ejemplo. Por ejemplo, te puedo decir que en la universidad o desde el colegio yo me daba cuenta que yo no aprendía igual que ellos. Me iba muy bien, pero yo tenía mis formas de aprender. Por ejemplo, yo no entendía una explicación que el profesor diera sin hacer un diagrama en el tablero. Qué bien. Ajá. O sea, sin tener un apoyo visual. Ajá. Entonces, sí, los profesores en cualquier grado que yo estaba decían algo y peor era para mí si decían, júntense en grupos y esta es la asignación. Yo estaba absolutamente perdida. Entonces tenía muchos problemas con mis compañeros porque interpretaban que era que yo no quería hacer nada y era que yo no entendí nada. Entonces yo decía, si me pueden explicar otra vez. Y yo lo que hacía era que sacaba el cuaderno, sacaba un lápiz y decía, ¿me lo puedes Ajá. escribir? Siempre había alguien que se compadecía de mí, pequeño y grande en todos los grados, pero yo me daba cuenta que yo tenía, luego del colegio, que llegar a mi casa. Eso sí hicieron mi papá y mi mamá. Que sí teníamos apoyos en cuanto a las cosas académicas. Entonces mi mamá se ponía a hacer las tareas con nosotros y mi papá, más mi mamá que mi papá, pero sí hacían las cosas en el cuaderno y gráficamente. Entonces yo en el colegio no me preocupaba tanto como por prestar atención porque yo sabía que tenía que llegar a mi casa para poder entender. Ajá. Entonces, pero eso lo hacía así como empíricamente, como que digamos que era mi adaptación que encontré, pero finalmente lo expresé en el posgrado antes que tenía una compañera con la que tenía absoluta confianza y yo le dije, Alison, te tengo que confesar algo que me da mucha vergüenza. Y le dije, es que yo siempre tengo problemas porque yo no entiendo lo que dicen. O sea, si el profesor explica y no escribe en el tablero, no entiendo. Cuando él ponga trabajos así en el aula, tú me puedes explicar. Y ella me dijo que sí. Entonces, cuando el profesor explicaba sin escribir, entonces Alison jalaba su silla, aunque no estuviera en mi grupo, se sentaba conmigo y me hacía el diagrama. Entonces, exacto. Y con las clases, por ejemplo, de medicina, a mí me gustaba más estudiar sola. Y a todos los demás les gustaba estudiar en grupo porque todo el mundo, como es tanto material, lo que hacen es que lo leen y se lo explican unos a otros. Y yo si no estoy viendo el libro, no sé. Entonces lo que yo hacía era que, por ejemplo, yo estudiaba todos los días, desde que llegaba a mi casa a las 6 de la tarde, comía y yo estudiaba como desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche. Y luego me levantaba a las 3 de la mañana y estudiaba hasta las 5. Pero lo que yo hacía era que yo grababa las clases. Yo le dije a mi papá que me comprara una grabadora de periodista. Yo grababa las clases y entonces después buscaba gráficos en el libro. Y así me lo aprendía. Cuando ya yo llegaba a la nueva clase, ya sabía qué era lo que estaban haciendo. Entonces, digamos que yo creé mis propias estrategias porque yo sabía que funcionaba para mí. Qué bien. O sea, que de todas maneras ahí, haciendo un paréntesis de la pregunta, pero es que me Sí. parece súper gráfico lo que nos estás diciendo, que nosotros lo hemos resaltado pues en varios de los episodios y es lo del pensamiento visual, ¿cierto? Y mira que allí, o sea, a veces es difícil de entenderlo en una persona tan inteligente como tú, ¿cierto?
Porque entonces, claro, pero ahí yo creo que es un ejemplo muy claro de cómo, a pesar de que te lo decían y las palabras no es que no tengan sentido, pero es como llegar al consenso, pues como a la idea central que tú la lograbas hacer con gráficos. Entonces, primero, me encanta que nos cuentes eso, porque yo creo que es cada vez entender de verdad más en profundidad lo que significa eso del pensamiento visual. Y dos, entonces, como redondeando lo de la pregunta respecto a para qué te ha servido conocer tu diagnóstico, entonces nos decías que era un tema también de identidad y supongo que también para identidad de lo que sí e identidad de lo que no. O sea, Exacto. el autismo es esto y esto y esto, entonces, claro, es diferente, pero ahora entiendo por qué yo hago esto y ahora ya tengo claro que no es depresión, que no son esos otros diagnósticos, que tampoco pues es agradable, digamos, como que cargar con todos ellos, me imagino. Lo que pasa es que yo creo que en el autismo, si bien no es una enfermedad, eh, ahora hablamos que es un neurotipo, digamos que la depresión y la ansiedad sí se pueden presentar como tal, como una concomitancia. Ajá. Porque yo hablaba con mi psicóloga, con Verónica, y Verónica me decía, Anaís, la forma más gráfica en la que yo te puedo decir, en la que yo te puedo describir la depresión es una persona que se quedó sin recursos. O sea, una persona que siente que no tiene ningún recurso, que no tiene esperanza, que no tiene cómo salir. Y la ansiedad, yo escuché a un psicólogo alguna vez también decir que la ansiedad, más que una enfermedad como tal, es un síntoma. Y yo dije, estoy completamente de acuerdo, porque no es una entidad aparte, sino que aparece como el resultado de algo. O sea, que es un síntoma. Entonces yo no podría decir que el diagnóstico de depresión y de ansiedad estaban mal formulados, Ok. porque en realidad sí los tenía, pero lo podemos tener es por todas las vivencias que tenemos. ¿Por qué? Uno, porque no entiendo qué pasa conmigo. Yo en algún momento dije, ¿será que yo seré lesbiana y no me he dado cuenta? Sí, Ay, pero a mí las no. mujeres no me gustaban. En algún momento dije como, debe ser que soy asexual. O sea, cosas porque yo veía mi entorno y decía, es extraño. Em, entonces, digamos que, y también la ansiedad es porque definitivamente desde que era muy pequeña yo necesito que me anticipen. Y yo necesito que me digan qué va a pasar claramente, a dónde vamos a ir, de pronto si no hemos ido a ese lugar, a qué se parece, con quién nos vamos a encontrar, por qué vamos a ir ahí, por qué yo tengo que ir contigo. ¿Y qué pasaba si no te anticipaban? Me da mucha rabia, o sea, era como, más que rabia es miedo a lo desconocido, o sea, es como, sí, ansiedad, Ajá. como, como enfrentarte a no sabes a dónde vas a ir y qué va a pasar ahí, Pero entonces se tocó enfrentarte mucho a eso porque siempre. pues si no tenías el diagnóstico, pues nadie te iba a estar anticipando. Lo que pasa es que cuando ya crecí, yo encontré las formas, obviamente, de darme esa información, pero pequeña era un problema porque yo soy de otra generación. O sea, ahora los niños dicen, yo no quiero comer eso, o sea, sea como sea, y la mamá dice, bueno, mi amor, y entonces le hace otro platico diferente. En mi época no, en mi época todos comíamos lo mismo, todos teníamos que hacer lo mismo porque si no, ahí te va. Ajá. Entonces, ¿qué pasaba? La forma de la crianza de antes era, primero se consideraba que los niños eran adultos enanos, o sea, adultos pequeños, que el razonamiento de un Total. niño era el de un adulto, pero en cuerpo chiquito. Ajá. Y dos, por otro lado, es como que los niños no tenían ni sentimientos, ni aspiraciones, ni expectativas. Entonces me encontré de pronto con mi mamá diciendo, un niño no puede estar aburrido porque un niño no sabe qué es estar aburrido. Entonces tú no puedes estar aburrida. ¿Cómo vas a estar aburrida si no sabes qué es eso? Claro. ¿Cómo que un niño, y la escuché incluso ya siendo adulta refiriéndose a otros niños, cómo que un niño dice que tiene rabia? Eso no puede ser. O sea, un niño que va a saber qué es rabia. Y yo me la quedaba mirando, era porque yo decía, yo sí tengo rabia, o sea, cuando yo estaba pequeña, pero era mi mamá. Eso es peor
¿Por qué? Porque en autismo hay algo que uno puede tener, que es la lexitimia, que no corresponde lo que, o sea, uno no alcanza como a expresar con sus palabras, a identificar y a expresar qué es lo que está sintiendo. Entonces, encima de no poder identificar mi sentimiento para poder expresarlo, mi mamá decía, eso que tú sientes no es. Invalidaba. Pero es que, Peor. ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta, o sea, yo he escuchado a varios adultos autistas decir que no les creen, o sea, que se van de diagnóstico en diagnóstico y los profesionales dicen, ¿cómo vas a tener autismo si vos tal cosa o si vos te destacás en esto o en aquello? No, vos no pareces, no, vos no tenés. Y por otro lado, papás de niños adolescentes que también, o sea, yo me he reunido con mamás que me dicen, no, o sea, ven a Nicolás y ven a su hijo súper inteligente, destacándose en el colegio, y dicen, no, el mío no puede tener autismo, mira cómo son de diferentes. Entonces yo creo que hay como una barrera y me parece muy tenaz cuando la inteligencia, o sea, cuando el desarrollo intelectual no está comprometido. O sea, el ser tan inteligentes a veces como que les podría jugar en contra. Tanto para esos papás que no le están entonces brindando a tiempo los apoyos adecuados a ese hijo tan inteligente, pero que está sufriendo por dentro porque vos en lo que relatas, pues como que sufrías por dentro, pero afuera todo parecía normal. Entonces, hoy en día, a tus 42, 4. ay, ¿verdad? A tus 44, ¿cuáles son esos síntomas? Estaba escuchando al doctor Riaños y estaba diciendo algo, y era el autismo no tiene síntomas, sino que como es un neurotipo y no es una enfermedad, digamos que nosotros podemos decir que tenemos ciertas características, pero un autista no es igual que otro autista. Y esa es otra cosa por la cual se hace muy difícil hacer el diagnóstico en personas adultas. Porque primero es difícil para un profesional de la salud entender que algo que está clasificado hoy en día como un trastorno no sea una enfermedad. Entonces no puede separar el trastorno de la enfermedad. Por eso, como es algo que no se diagnostica con pruebas objetivas, o sea, que tú puedas ver como, por ejemplo, una glicemia, un perfil lipídico Claro. o algo así, sino que es algo que No hay un marcador biológico. Exacto, sino que es algo que para muchos médicos es demasiado subjetivo. Entonces, a mí me ha pasado que yo le dije a un médico que yo era autista, me dijo que jamás, porque yo era médico. Yo le he dicho a le dije a un amigo, me dio mucha risa. Le dije, ay, adivina quién es autista. Y ella me dijo, su ex. O sea, no lo digo a forma de ofensa, no es, sino que la gente tiene el pensamiento de autismo como algo, como dices tú, o sea, que compromete tanto, ella lo quiso poner más como ofensa, o sea, que compromete tanto la inteligencia, que si tú hablas con una persona que puede hablar contigo, así como estamos hablando, jamás lo puede ser. Ella me dijo, no puede ser, o sea, no Ok. puede ser. Bueno, entonces entendemos que es difícil, que es diferente, que hoy la conceptualización puede variar, que no deberíamos hablar de síntomas, porque entonces no es una enfermedad. Exacto. Pero digamos que en esos grupos de características más comunes que tenemos, primero las diferencias en lo sociocomunicativo y la segunda, lo de los patrones repetitivos de conducta, actividades e intereses. Tú hoy en día, ¿qué nos podrías comentar respecto a cuáles de esas presentas? De hecho, algo que a mí siempre me recalcaron mucho desde que estaba muy pequeña es lo de la rigidez, Cognitiva. de la inflexibilidad. Ujú. Habían cosas que de hecho para mí son muy extrañas. Y era, por ejemplo, yo veo a alguien que tiene el cabello muy claro y las cejas de su color, o sea, muy oscuras. No la puedo mirar otra vez, porque para mí siempre, o sea, lo que es incongruente es como si no lo pudiera aceptar.
Y de hecho esa es una de las razones por las que nunca me he podido cambiar el color del cabello. Alguna vez lo intenté, pero me pasaba que yo entraba al baño y me miraba en el espejo y yo decía, pasa algo raro, pero no sabía qué era. Ajá. Y después de muchas veces me daba cuenta, es que tengo las cejas negras y tengo el cabello rojo en ese tiempo. Y podía pasar que entraba 80 veces al baño y 80 veces tenía el mismo conflicto hasta que un día dije, se acabó, tengo que... Vuelve al patrón original. Exacto. Ok. No puede ser. Cuando Ok. estaba pequeña, me acuerdo, de esa historia me acordé hace poco y es, yo crecí en Barranquilla y en Barranquilla está el carnaval. Y recuerdo que muy pequeña nos iban a llevar al desfile, a uno de los desfiles del carnaval. Y nosotros salimos, a los niños nos disfrazaron todos y los adultos llevaban lo que se quisieron poner. Pero mi papá, como era carnaval, el disfraz de él era un zapato de uno y otro de otro. Y yo salí y yo justo le puse el ojo en los pies y yo me lo quedé mirando y me pegué a la reja. Y mi mamá le dijo a mi papá, te lo dije, no te va a dejar salir con un zapato de uno y otro de otro. Y mi papá me decía, Anita, pero es que es carnaval y este es mi disfraz. No pudo ser. O sea, No pudo ser. O sea, yo me Ajá. pegué a la reja y mi papá dijo, espérense un momento, se nos va a hacer más tarde. Ya voy. Y él se puso los dos zapatos iguales porque entonces eran muchas cosas que también mi papá decía, si ella ya dijo no, nadie la va a sacar de ahí. Aunque me hicieran lo que me quisieran hacer. O sea, que ahí es muy claro ese tema, pues como de Sí, lo que llamamos inflexibilidad, que es un asunto de lo de las incongruencias, o sea, que cuando no, las cosas no siguen un patrón preestablecido, o sea, no te no puede cuadra y ser. te genera un malestar impresionante. Y hoy inclusive, bueno, no hoy, pero sí ya como adulta, por ejemplo, lo del color, del pelo, Muchas lo de cosas. la necesidad de anticipación, bueno, y hoy en día tú identificas algunos síntomas en el tema de lo social o Sí, de la comunicación social o la sí, cognición social. porque me pasa, y de hecho me estaba acordando de, por ejemplo, cuando estaba en el pregrado en medicina, todavía me pasa, pero eso es una cosa muy específica, digámoslo, o sea, muy gráfica. Yo estaba dando neurología, estaba rotando por neurología, éramos un grupo de 6 compañeros y tenía ahí una compañera que es muy cercana conmigo y llegamos. Y el profesor, un neurólogo, en ese momento era el boom del Botox. Y el profesor tenía Botox en la cara y no hacía ningún tipo de expresión. Pero, sí. Solo se le movía la boca. Entonces un día él, por lo que estaba diciendo, parecía que nos estaba regañando, pero no tenía ninguna expresión en la cara, nada. O sea, entonces yo no entendía por qué el sonido salía, pero yo no captaba. Entonces me volteé donde mi amiga y le agarré la mano y le dije, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, delante del profesor. Y yo le decía, ¿está bravo? ¿O está feliz? ¿O qué? Porque de repente está bien que tú no puedes interpretar ciertas señales, pero cuando tú tienes un diagnóstico tardío, digamos que tú te las ingenias como para aprender ciertos patrones. Entonces ya tú sabes que si fruncen el ceño, que si suben la ceja, que si tal cosa, pero si estás escuchando solo la voz, o sea, es como extraño. Y la otra cosa era el tema que yo tuve que aprender a mirar, lo que siempre les cuento, o sea, yo tuve que aprender a mirar a los ojos, pero yo siempre miro a los ojos y trato de desplazarme a otro lugar porque no puedo sostener mucho tiempo la mirada, Ujú. pero entendí que socialmente es algo que tienes que hacer. Y chiquita, o sea, me costó mucho, porque sí, o sea, para mi mamá era un signo de falta de respeto. Entonces, digamos que ahora todavía me doy cuenta que me cuesta trabajo entender ciertas, o sea, como las expresiones corporales, como las expresiones faciales, como que necesito que me digan específicamente, estoy molesta contigo.
no me gustó esto, porque puede ser que tengas la cara de las mil maneras Y no te das que cuenta. yo no sepa qué es lo que me estás Ok. queriendo transmitir. Bueno, justamente pues como con el nombre de este episodio, Creciste sin apoyos, em, ¿qué apoyos te hubiera gustado recibir? Yo creo que el vital, la anticipación, que me explicaran el por qué tenía que hacer ciertas cosas, porque digamos que lo que yo particularmente siento que necesitaba era el contexto y todavía, ahora siendo adulta, yo siempre pregunto, de hecho siempre lo pregunto en el trabajo, siempre digo como, dame el contexto. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, necesito el todo para saber qué es lo que voy a hacer, cómo voy a actuar, porque no puedo tener, o sea, de un conjunto de cosas, dos cosas para yo armar el resto. O sea, necesito la información completa, o sea, lo más completa y más gráfica posible. Entonces, digamos que cuando yo estaba pequeña, siempre preguntaba, ¿por qué vamos a ir allá? Pero era lo que yo le explicaba a mi mamá ya siendo grande, yo le decía, no era un desafío, o sea, no te estaba desafiando. O sea, mi por qué no era el por qué si no quiero ir, sino que dame una razón porque estoy en la casa, en mi sitio seguro, con mi gente que es segura, y ahora me tengo que mover en un momento que no estaba anticipado, me tengo que poner otra ropa que no es cómoda para mí, para ir a hablar con una persona que tú conoces, pero que no tiene nada que ver conmigo. O sea, ¿por qué yo tengo que estar ahí? Entonces, eso era una falta de respeto. O sea, preguntar por qué. O sea, simplemente a los niños, a todos se les llevaba como el ganado. A donde el papá, a donde la Ajá. abuela, el abuelo, a donde todo el mundo. Pero digamos que tener ese contexto antes a mí me hubiera facilitado mucho la vida y me habría facilitado las cosas, sobre todo con mi mamá. Ay, es que escuchándote me surgen muchas inquietudes, pues porque yo estoy criando a mi hijo y como tuve el diagnóstico temprano, de todas maneras, soy como en esa búsqueda de hacer lo correcto, pues, de que funcione, de que él tenga bienestar. Y es muy curioso, les voy a hacer una confesión, que yo quiero que el mundo como que se acomode para él y que sean empáticos con él y que le den la oportunidad de comunicarse. Por ejemplo, él le dicen, hola Nico, y él como a los 5 segundos dice hola y ya la persona está lejos. Y yo, ay, pues hubieran esperado un momentico, por ejemplo. Pero la confesión es, cuando he tenido la oportunidad de relacionarme con una persona autista, me pongo súper nerviosa y no sé qué hacer. Y me siento hasta culpable porque yo digo, pues debería ser como quisiera que sean con mi hijo, pero no, en serio me pongo nerviosa y soy como pasmada y no sé qué hacer. Entonces, quisiera saber cómo te gusta a vos que se relacionen contigo. Lo que pasa es que una de las cosas que yo creo es, que de hecho estaba leyendo de eso, es que hay algo que nos pasa y es algo que me pasaba claramente a mí con mi mamá y era el tema de la oposición, de la conducta. ¿Cómo se define eso? Que tienen los niños cuando o sea, es como que se paran en Y como un trastorno negativista sí, desafiante, como un negativismo exacto, desafiante. exacto. ¿Por qué? Porque lo que yo estaba leyendo y es mi experiencia, y es lo que yo veo. Todas las personas, como tú bien lo estás diciendo, quieren que todos los seres humanos nos comportemos de la misma manera. Ujú. Y personas autistas o no autistas no somos iguales. Hay personas que
no son autistas, pero son menos sociables, son más introvertidas. Entonces tú vas a ver en una fiesta que una persona puede estar muy bien sentada en la mesa, hablando con la gente, comiendo, tomándose un trago, lo que sea, y está otra persona que es el centro, o sea, el alma de la fiesta, le están haciendo la ronda, ella está ya haciendo su presentación. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que entender? Que todas las personas tienen necesidades específicas. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo es, con respecto a los papás y a las mamás, conozcan a su hijo y dense cuenta que no se relaciona igual que los demás. Así que no se puede pretender que sea como los niñitos del jardín que agarran a la otra niñita y no, él se relaciona de una forma diferente. Aceptar eso. Y en cuanto a mí, por ejemplo, yo no soporto las demostraciones efusivas de afecto. No lo puedo soportar. De hecho, me pasó, hace poco, acabo de conocer a unas personas que son nuevas para mí. Y digamos que ya se estaba finalizando la conversación y yo dije, ok, está bien. Y puse un emoji sonriendo y la persona me devolvió un corazón. Yo no la tenía al frente, pero yo lo vi, yo hice como, pero en la vida real, o sea, yo lo que hice fue soltar el teléfono, yo no lo soporto. O sea, no. Tienes que ser demasiado cercana para que yo te acepte tanta cercanía. O sea, no es que yo me puedo relacionar, yo puedo, ya conociendo, o sea, por ejemplo, a ti cuando llegué ya te había visto con una persona que es segura para mí, que es la profe. Entonces yo puedo decir, está con ella, la profe no me va a poner en peligro y ella confía en Amanda. Entonces, para mí, tú eres una persona segura. Ajá. Entonces te puedo saludar normal. O sea, para mí eres mi amiga porque la profe dijo es segura. Entonces, normal, puedo hablar normal. Si la profe se va y tú te acercas a abrazarme, no va a ser lo mismo. Porque mi persona segura no está. Entonces, para mí va a ser como un atentado contra mi seguridad. Yo voy a decir, ¿qué quieres? Entonces, ¿qué pasa? Uno, siendo autista, lo que siente es, estás tratando de invadir mi espacio, mi seguridad. Entonces, eso es algo que las personas no pueden comprender. Que tú necesitas tu espacio, sentirte segura y muchas veces esa seguridad te la da el estar solo, el no hablar. El que no hables no quiere decir que estés triste, deprimido, aburrido. Yo puedo no hablar y estoy perdida creándome la próxima película en mi cabeza y estoy bien. Pero siempre llega alguien y ¿te pasa algo? No. ¿Sí me explico? Entonces sí. Digamos que las personas no entienden que existen formas diferentes de expresarse y de relacionarse. Y creo que una de las cosas que también nos pasaban, y de hecho coincido con mi hermano, que mi hermano también es autista, y es el tema del espacio, de la privacidad, de en este momento no quiero hablar, en este momento estoy aquí, te amo, te quiero, tú eres mi mamá, pero entiende que necesito espacio. Uh-huh. A mí me hiciste acordar de un compañerito de Nicolás en encuentros de amistad. El niño tiene 12 años. Entonces, cuando salen, ellos van a un encuentro, hacen una actividad y cuando salen, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Entonces, por ejemplo, yo, Nicolás, ¿qué hicieron? Y él tiene como un ritual y tiene que ir primero a hacer su ritual y no sé qué, y de pronto me cuenta qué hicieron horas después, punto. Pero digamos que yo se lo paso porque como además tiene trastorno del desarrollo intelectual, entonces yo sé cómo es. Pero el amiguito no, es supremamente inteligente. Entonces salieron un día y él llegó al lado mío y le digo yo, ven Emiliano, ¿qué hicieron? Y me mira muy serio y me dice, ¿por qué todos preguntan lo mismo? Y así, y se fue. Entonces claro, la mamá como que, ay, no seas maleducado.
y pasa por maleducado, pero con lo que estás diciendo, pues ya entiendo. Pero Sí. entonces, Anaís, ¿qué nos recomendarías a los padres de niños y niñas con autismo? Yo diría que lo más importante es, yo pienso que uno de los principales problemas que hay es, y eso pasa siempre, que cuando un niño nace, el papá siempre está mirando el niñito de al lado. O sea, el niñito del vecino, el del hermano, el de él, entonces tienen como referencia otro niño. Entonces, por ejemplo, una cosa que me enteré después es que una prima mía, en realidad es prima de mi mamá, ella dijo que estaba refiriéndose a mí cuando yo estaba pequeña y dijo, es que esta siempre ha sido floja. ¿Tú no te acuerdas que ella caminó a los 3 años? Y yo me quedé así, y yo dije, yo caminé a los 3 años, ¿y ustedes qué hicieron? O sea, no hicieron nada, no me llevaron, no hicieron nada, porque en mi casa, en mi familia era normal que la gente caminara tarde, porque un tío mío, o sea, el tío mayor, el hermano mayor de mi mamá caminó a los 5 años. Entonces, digamos que en todas las familias buscan un patrón de comparación. Entonces, mi hermana tuvo un niño que tiene 2 años y yo acabo de tener un bebé. Entonces, yo espero que el desarrollo de mi hijo sea igual al de mi hermana, que haga lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? El niño no hizo lo mismo, vamos a suponer que no hay ninguna alteración del desarrollo ni nada, pero no hizo lo mismo, tiene algo. Entonces, lo primero es, conoce tu hijo. O sea, date cuenta cómo es, qué pasa con él, cuáles son sus reacciones. De hecho, también otra cosa que estaba viendo era que un niño autista se desregula porque sencillamente hay algo que le molesta. Y de pronto eso que le molesta es algo que es completamente natural para los demás, pero él lo siente más intensamente. Entonces, en vez de querer, ¿qué pasa? No es un juicio, sino que a los papás les da vergüenza, por ejemplo, si están en la calle, porque van a pensar que es que yo lo estoy criando mal, que es que yo no lo disciplino y que van a pensar que yo soy un mal papá, una mala mamá, pero en ese momento ese niño en el mundo de él está teniendo la peor de las crisis, o sea, para él es un problema del que no puede salir. Y yo que soy la mamá estoy pensando en qué va a pensar el vecino, de mí, o sea, de mi crianza. ¿Qué importa? Voy donde el niño, o sea, como te dicen a ti en medicina, ves donde el paciente, estabilízalo, que después te encargas del reguero, o sea, tal cual. O sea, si un paciente está sangrando, primero le salvas la vida y luego que limpien, tal cual. Entonces, ¿qué pasa? El niño está desregulado, tiene una pataleta, está en un centro comercial, está tirado en el piso, está dando, algo le está pasando, que lo está sobrepasando. Puede ser que tenga un dolor, que fue que almorzaron y le cayó mal el tema, está distendido, tiene cólico, no sabe cómo expresarlo y fue su forma. El otro día estaba escuchando a un profesor que es profesor de educación física de niños chiquitos, creo que está en Chile, se llama Edu Sotelo, el perfil de él en Instagram, y estaba contando que en una clase de educación física llegaron y pusieron a los niños a correr, y había una niñita como de 7 años que los pusieron a correr y ya habían parado de correr y ella seguía corriendo. Corre, pero no dejaba de correr. Y dicen que la profesora ya se angustió porque ella no paraba de correr y ya se veía que ya no podía más y ya no paraba de correr. El profesor tiene experiencia con niños autistas y la agarró, la sentó y lo que él dijo fue, ella tenía expresión de dolor y él empezó a hacerle presión en los bracitos. Y llamaron a la mamá y la mamá dijo que no había dormido en toda la noche. Y resulta que la niña tenía dolor y entonces él empezó a hacerle presión en los bracitos, empezó a hacerle presión en las piernas, la cargó, la abrazó y la niña se quedó dormida. O sea que nos estás hablando de una recomendación que es para padres y para profesionales y para profes, y es también ser muy sensibles a justamente esas necesidades sensoriales. Sí, porque
el problema no es la pataleta. El problema no es arreglar lo social, porque ahí nos quedamos. ¿Sí me explico? O sea, nos quedamos en qué están pensando los demás. Claro. Pero el protagonista no son los demás, es el niño que está teniendo una crisis. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el otro día también vi una niña, y no era nada de autismo ni de nada, sino que estaban diciendo que la niña no se quería poner otra ropa. Entonces iban a salir y le dijeron a la niña, tendría como unos 5 años, que se cambiara, y la niña buscó una camisetica con un shortcito que se parecía que era como de algodón y unos tenis. Y los papás se molestaron y le dijeron que cómo se ponía esa ropa si ella tenía más ropa, y que iban para la casa de no sé quién, y el papá trajo un vestido pomposo y la niña le dijo, no, eso tiene muchas etiquetas. Entonces, ¿cuál es la otra recomendación? No es que, o sea, un niño pequeño, ¿qué sabe de qué ropa se tiene que poner para ir a dónde? La convención social para él es lo de menos. Exactamente, los que ponemos todas esas arandelas somos los adultos. Por lo menos yo ahora que soy adulta, a mí me pueden decir lo que sea, pero yo me visto como yo me sienta cómoda. El resto no me... ¿Y por qué no te peinas? ¿Por qué no te cambias el eso? ¿Por qué no te... Porque no me siento cómoda, yo me siento cómoda así. Y ahora que sé que soy autista fantástico, sí, yo digo, me importa. O sea, porque sé y me doy cuenta, por ejemplo, para ir a la universidad, yo siempre me visto igual, pero para ir a la universidad uso la ropa que me quede más ancha, o sea, que nada me apriete, porque sé que eso es un estímulo para mí que me va a tener pensando en que me aprieta y no le voy a poner atención a la clase. Sí. Entonces trato como de disminuirme todo lo que me pueda molestar. Entonces, ¿qué pasa? Con los niños es igual, tú te das cuenta, o sea, tienes que analizar la conducta del niño, o sea, con respecto a eso específico que tú crees que es como una molestia, ¿por qué lo está haciendo? Ah, mira, lo que pasa es que esa tela de ese vestido que le compré le pica. Hay que ser observador, porque puede que no lo diga. Es que no lo va a decir, porque es que a mí, adulta, me pasa, ahora que ustedes dijeron lo del calor, yo salí con unas amigas, me invitaron a comer, fuimos a comer a cierto lugar y nos sentamos en una mesa y nos daba un poquito el sol. Pero el centro comercial estaba demasiado lleno y a mí, donde hay multitud, me pongo muy nerviosa. Y aparte, como había tanta gente, era un centro comercial al que he ido muchas veces, pero a mí, o sea, me perdí, o sea, había demasiada gente, no era como si no fuera el mismo lugar. Pero al final, bueno, yo llegué, estaba muy sudada, tenía mucho calor, me senté en la silla, nos sirvieron la comida y una de mis compañeras le dice a la muchacha que nos estaba atendiendo, ¿puedes bajar la persiana un poquito? Entonces la muchacha me dijo, baja la persiana, y yo le dije, no, porque ese así está bien. Así está bien, yo estaba colorada, me corría el sudor y ellas dos se dieron cuenta. O sea, tú no te habías dado cuenta. O sea, estabas incómoda, pero no lograbas identificar lo que sentías. ¿Por qué? Porque sentía la incomodidad, o sea, para mí, ¿qué es lo que pasa? Es como que tienes varios estímulos, pero tú estás concentrado en el mayor. Y el mayor para mí, o sea, mi mayor incomodidad era la gente. Entonces lo demás no tenía mi atención, entonces no lo podía identificar. Y una de mis compañeras, las dos son médicos también, y una de mis compañeras me dijo, Anaís, yo creo que algo te dio alergia porque estás demasiado roja. Y se empezaron a poner nerviosas porque decían como, yo siento que te está pasando algo, y yo no. ¿Puedes respirar bien? Y yo sí puedo respirar bien. Pero ellas sí se estaban dando cuenta que me estaba pasando algo, que yo no podía poner en palabras porque no me había dado cuenta. ¿Sabes qué? A nosotros nos ha pasado con mi esposo que Nicolás empieza de pronto como a tener muchas estereotipias, a incomodarse y más que todo mi esposo le dice, ¿qué te pasa? Pero dime qué te pasa. Y con lo que estás diciendo, pues es que ni siquiera él sabe qué le pasa. Ay, no, Anaís, qué importante. O sea, tenemos que ser todos, papás, profesionales, tenemos que ser intérpretes, o sea, tenemos que ser muy observadores, muy sensibles, ser intérpretes, ¿sí?
y ayudar a generar esos cambios que necesitan, porque puede que ni siquiera usted mismo lo reconozca. Sí, de hecho, a mí me ha pasado, en la clase que estábamos hablando de autismo, que fue la primera vez que hablé así tan públicamente, cuando usted me decía de los apoyos, tal vez, digamos que esos apoyos específicos no los tuve en mi casa, pero me di cuenta que siempre en otros lugares siempre hubo alguien que sí se dio cuenta. Qué bien. No que era autista, pero que sí necesitaba algo diferente. Qué bien. Siempre hubo alguien que se dio cuenta. Por ejemplo, este profesor en el internado, Sí. en mi primer pregrado, yo tenía 16 años cuando entré. Antes de medicina. Antes de medicina, estudié enfermería. Ya. Y resulta que cuando yo entro, todas mis compañeras eran más grandes, tenían unas conversaciones extremadamente subidas de tono. Y yo no supe nunca, pero había una de mis profesoras, se llama Norma Suárez, y ella era como mi mamá. Ella me trataba fuerte, pero ella me cuidaba. Y cuando ella entregó el semestre, ella le dijo les iban diciendo entre profesores y profesoras, hay una niña que se llama Anaís, que ella no es como las otras, ella tal cosa. Y yo me enteré que ella, el primer semestre, hizo una reunión con todas mis compañeras y les dijo, Anaís es primero menor de edad. Y es la primera vez que en la facultad tenemos a alguien menor de edad. Y la segunda, no sé si se han dado cuenta, pero ella lo definían como inocencia. Ella es demasiado inocente y ella no va al ritmo de ustedes. Y la profesora les dijo, como yo me enteré, que alguna de ustedes la está molestando o le está haciendo bullying o que ella no quiere volver a la universidad, se la ve conmigo. Qué bien. Nunca, o sea, hubo gente que sí me molestó y todo, pero nunca fue, o sea, siempre como que, y en medicina también pasó, y entonces mi grupo de compañeros hasta el día de hoy, de hecho una cumplía años, ella vive aquí en Medellín, y ella me dijo, Anita, voy a celebrar mi cumpleaños, pero es de noche, y lo voy a celebrar en tal discoteca, pero te estoy diciendo, porque yo sé que tú no vas a salir de noche ni vas a ir a nadie, pero para que no sientas que no te invité. Qué bien. Pero después vamos a comer. O sea, digamos que siempre lo tuve. Qué bien, te han entendido. Aunque Y ahí estás mencionando, Anaís, yo creo que entonces otro asunto, pues otro apoyo que debemos tener muy presente es no forzar esas actividades sociales. O sea, nosotros hemos hablado con los niños, por ejemplo, temas como familiares, celebraciones, sí hay que buscar generar como el mejor ambiente posible, pero ya pues hablando en tu caso de obligar a una salida, obligar a tomar el trago, obligar a bailar en la mesa, o sea, es como ese respeto también, ¿cierto?, que debemos tener. pero es que también cuando tú eres niño, hay algo que pasa y yo entendí ahora, después de haber leído y de todas las terapias y todo, y entendí también algo de mis hermanos y de mí, de cuando estábamos pequeños, y es que pueden pasar dos cosas. O que la sobreestimulación te haga tener una crisis que te desregule y grites y patalees y te agredas tú mismo. O la otra puede ser un shutdown, que quedes apagado, que no quieras hablar. Tú sientes como que te sacaron toda la energía del cuerpo. Y no tienes, o sea, no es que no quieras hablar, es que no puedes. Es como si no pudieras articular palabras. No tienes la energía para hablar. O sea, tú sientes como que tienes la energía para respirar, pero no te alcanza la energía para socializar. Y eso te pasa chiquito, mediano, grande. Entonces imagínate tú, en una crisis de esa, chiquito, y tu mamá poniéndote el vestido picante para llevarte a la fiesta de tu prima. Entonces, no es la fiesta del amigo, del no sé qué, sino que tengo que quedar bien porque ¿qué va a decir mi hermano si el niño no va? Claro. Pero es que el niño no puede. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que tú llevas al niño, era a mí, te llevan a la fiesta. Yo recuerdo una vez, a nosotros nos bautizaron grandes en Caracas.
era un viaje, o sea, nosotros siempre nos llevaban a Caracas por tierra, entonces es un viaje de 24 horas. Y siempre como que llegábamos y nos bañábamos, nos cambiábamos y nos ponían a hacer algo, o sea, no podía yo con mi alma. Y conocer un montón de gente que yo ni siquiera, o sea, siempre había gente nueva. Yo le decía a mi papá, tú tienes una familia que tú no tienes que presentar, no vaya a ser que me termine casando con un hermano mío. Sí, o sea, porque siempre salía gente que era familia y no sabía yo de dónde. Y esa gente, entonces ese día nos bautizaron, a mi hermano y a mí. Y los padrinos de nosotros éramos gente que no conocíamos. Y nos llevaron a una fiesta a una niña para festejar el bautizo de nosotros también. Yo estaba hasta aquí, o sea, ya yo no daba más. Entonces llegamos a la fiesta, la gritería de los niñitos y métele en la piñata. Uy, Anaís, mira, yo creo que nos podríamos quedar aquí hasta mañana, una semana más, y nos encantaría, porque yo creo que es de verdad la forma como más aprendemos, o sea, de verdad, cuántas cosas que tenemos que aprender. Entonces, finalmente, como para cerrar, ¿qué quisieras que la mayoría de las personas cambiáramos de percepción y de opinión acerca del autismo? Yo siempre he pensado en cuanto a mí, siendo activista, pero no una activista que quiere como cambiar el mundo para que todo el mundo sea autista y entienda a los autistas. Yo creo que eso nunca va a pasar. Pero yo creo, a mí me encantaría que lo que pasara es eso que Amanda me está diciendo, que cada papá, o sea, si cada papá pudiera entender su niño individualmente, sin compararlo, y darse cuenta que ese niño, autista o no, tiene unas necesidades que son de él, y que esas necesidades van saliendo de acuerdo a su edad y también de los entornos y de las personas que tenga alrededor, pero que si un papá y una mamá se encargan de conocerlo, van a saber qué necesita mi hijo y cómo lo puedo yo ayudar. Si mi hijo está haciendo una pataleta, a mí no me importa que Anaís esté al lado mío, mi hijo tiene una pataleta y me está mostrando que tiene un problema y quien lo tiene que ayudar y le tiene que dar contención soy yo, en primera línea. Entonces yo creo que de pronto también es como soltar un poquito el qué dirán. El qué dirán y también el espacio exterior en cuanto a todo. Yo entiendo, o sea, hay que crear políticas, hay que crear medidas, la inclusión y todo eso, pero yo siento que mucha gente se pierde buscando cosas afuera y descuidan al niño. O sea, descuidan, o sea, sí, estás buscando la inclusión, estás buscando que el gobierno te ayude, estás buscando todo eso, pero tu hijo tiene una necesidad, está en tus narices y tú todavía no te has dado cuenta que se está revolcando en el piso, no porque es autista. O sea, esa es otra cosa, es que se está revolcando en el piso porque es autista, entonces todos miremos para arriba, mientras que se le pasa, no. O sea, si es autista y en esa condición los estímulos se magnifican, pero eso no quiere decir que yo tengo que esperar que él lo resuelva. Yo soy el apoyo. Entonces, mi recomendación más grande es suelten todo lo demás y concéntrense en su hijo. Okay. No es otra cosa más. Ok. Bueno, no sé, yo pues eternamente agradecida de que tengas esta capacidad de hablar de ti misma, que te hablas, que de verdad nos compartes, de verdad que yo ya pues estoy casi que cerrando ya mi ciclo profesional, pero yo siento que todos los días tenemos que aprender de ustedes. Entonces, de verdad, mil gracias, Anaís. No, Anaís, yo creo pues así que reafirmo que estoy haciendo cosas bien. De hecho, en estos días estaba pensando, con eso último que dijiste, estamos próximas a como ya cerrar, después de este episodio solo nos quedan 2 y cerramos pues el año. Y yo le comentaba a María Elena, vamos a ver, o sea, veremos qué vamos a hacer con el podcast, porque es que tengo mucho que hacer por mi hijo y yo no me puedo sentar allá, así te lo dije, ¿cierto? No me puedo sentar allá a contar mi experiencia y mi hijo necesitándome. O sea, primero, él está cambiando de ciclo de vida y está necesitando nuevas cosas y eso es lo que estoy planeando.
Entonces me gusta lo último que dijiste, Sí. por eso siento que estoy bien encaminada y te agradezco porque es la voz de los que no pueden. O sea, en el caso de Nicolás, que tiene su trastorno de desarrollo intelectual, es mucho lo que él no me puede expresar. Claro. Entonces, como que gracias a la experiencia ajena puedo dar con cosas. Y en el caso de aquellos, porque conozco muchas familias que tienen adolescentes muy inteligentes, pues también es no bajar la guardia y te agradezco enormemente venir y contarnos todas esas historias, además de manera tan agradable. Se queda uno con la duda, es tenaz, porque todavía, o sea, yo con 15 años viendo autistas y dependiendo que sean partícipes, que los entendamos, y todavía como, pero es que, como hablar, puede ser. como contar uno la ¿Cómo se ríe? historia, Se ríe. exacto, que mira, me está mirando. Sí, pero detrás de eso hay una historia que después sabrán. Entonces te agradezco en serio enormemente porque es eso, es que no es solo lo que se ve, es lo que hay atrás. Y todos como humanos tenemos una carga tremenda atrás. O sea, yo no soy autista, pero yo me muero del susto cada vez que hay una primera vez de lo que sea. O sea, el primer viaje en avión, o sea, cualquier cosa desconocida da susto. Y cuando escuchándote, entonces me pongo en tu lugar y digo, pues madre, o sea, en el caso de ustedes es mayor, sí, es como potencializar todo. Entonces, de verdad que me parece muy valiente venir y contarnos pues tus experiencias acá, de verdad que no me quedan, pues no sé cómo agradecerte. Bueno, y yo creo que de todas maneras valió la pena que nos extendiéramos, no perdimos la noción del tiempo. Creemos que fue mucho más largo que la mayoría de los episodios, pero estamos convencidas que valió la pena. Entonces, de nuevo, Anaís, muchísimas gracias y que sigas disfrutando, pues, aprendiendo también y teniendo las oportunidades de sensibilizar a otros, porque de verdad que tienes mucha capacidad para hacerlo. No, ustedes, muchísimas gracias. Como le conté el otro día, para mí, y de hecho eso que ustedes decían y que decía Amanda, yo pensaba en si alguien de pronto dudara y dijera, tú no eres autista, yo diría, está bien, o sea, no me importa. O sea, la etiqueta externa no me importa. Pero sí me gusta mucho estudiar y divulgar precisamente por las personas que no pueden hacerlo de la misma manera, y también porque yo creo que definitivamente si hay personas autistas, ya ahí podría mencionar muchas, el doctor Ernesto Riaño, que lo amo, Karen Rodríguez, mi neuropsicóloga, o sea, que podemos expresar desde el autismo y habiendo como podido alcanzar ciertos objetivos y ciertas metas, pero es diferente cuando alguien autista lo cuenta. Total. Absolutamente, porque la visión es diferente y abrir caminos calzando esos zapatos es distinto. Entonces, lo que pueda yo hacer, digamos que lo voy a hacer. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces, hasta otra oportunidad. Nos vemos. Chao.